Saludo con gusto a Rubén Moreira, diputado del PRI y coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de dialogar contigo y con tu inmenso auditorio. Muchas gracias, Rubén. Permíteme iniciar la conversación hablando de la reforma electoral, un tema que resurgió con gran fuerza esta semana. ¿Cómo se ve el panorama para una nueva legislación electoral? Veo peligroso, veo una gran discusión los próximos meses y una mala intención del gobierno de apropiarse del órgano electoral, disminuir a los partidos políticos y controlar totalmente la Cámara de las y los Diputados. Y a esto agregaría pues este efecto centralista que estamos viviendo en los últimos años. Por lo que dices, no será una reforma electoral de consenso, a diferencia de tiempos pasados, donde las reformas electorales eran impulsadas desde la oposición y construidas por consenso. Ahora la presenta el gobierno y da la impresión que será una reforma por imposición, no por consenso, lo que es grave porque estamos hablando del futuro de la democracia mexicana, diputado Rubén Moreira. Sí, nuestra transición a la democracia duró 50 años. Cuando López Portillo es candidato único, pues gana y en lugar de decir, pues yo hago lo que quiero, se dio cuenta que no tenía la legitimidad, que le faltaba el respaldo popular, que le faltaba la connotación de ser producto de una batalla democrática. Y entonces inició este largo trayecto a la transición democrática que ha tenido su cumbre en los momentos que hay alternancia política. Hoy sale una iniciativa de reforma desde el poder, pero no solamente eso, sino desde un personaje que pareciera que está cobrando afrentas, que está mostrando un lado estalinista que tal vez ahí siempre estuvo oculto, me refiero a Pablo Gómez, y la oposición dice, nosotros no queremos reforma en este momento cuando tenemos un Congreso tan avasallante. La sociedad no ha propuesto en su conjunto que haya una reforma, se ha ido sumando ahí con alternativas que son totalmente distintas a lo que vemos va a venir del gobierno. Y yo agregaría otra cosa en este momento. No es prudente una reforma electoral donde la sociedad mexicana se divida, donde le mandemos al mundo un mensaje de que aquí ya no hay democracia, con temas como el que hizo Pablo Gómez de decir para qué la autonomía de los órganos autónomos, o del gobierno diciendo cómo deben tomar sus decisiones los partidos políticos, o engañando sobre el tema de la representación proporcional. Estamos en un momento, pues creo que muy delicado para la patria, como para andar abriendo otros frentes. Eso es cierto. Parece que la inminente presentación de la propuesta acrecentó la posibilidad de una fractura en la coalición de Morena. Me refiero a Morena, PT y Partido Verde, aunque ya el Partido del Trabajo dijo hoy que trabajará al lado de la presidenta en la reforma electoral. Pero te pregunto, Rubén Moreira, ¿cómo ves la situación en el oficialismo? Bueno, todo esto que estamos viendo lo diseñó López Obrador, 5 de febrero de 2024. Él presentó muchas ideas, entre ellas esta de apoderarse de las cámaras y de hacer una reforma electoral, aquel famoso plan A. Y en este plan, pues también va a devorar al Verde y al PT, que aunque uno pueda tener diferencias, pues ocupan escaños y ocupan un fragmento, segmento de la sociedad, pero estos los quieren devorar. Recordemos que López Obrador siempre dijo hay que hacer dos partidos en México y inventa todo eso de la reacción y de los conservadores y de todas esas historias que lo que está en el fondo es polarizar. Obviamente, pues personajes como Alberto Anaya, como Reginaldo Sandoval, como los personajes del Verde, pues tienen mucha experiencia y saben que esta reforma, por más que le den vuelta, pues los quiere devorar y quiere pues tener un partido con un 90% de legisladores, que son los cálculos que se han hecho, y donde pues las decisiones se tomen en otra parte, no en las cámaras, ¿no? Y esa parte puede ser el partido político más que el gobierno, y estamos viendo una herencia que le dejaron a la presidenta, ¿no?
Bueno, sin los votos del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista no hay reforma, Rubén. No, no hay reforma. Con uno de esos dos partidos que se mantenga, no hay reforma. Yo he escuchado de que les pueden regalar una gobernatura. Las gobernaturas son de personas, no son de partidos al final del día, y te lo digo por experiencia, son de personas. Y eso no va a garantizar que no desaparezcan. Alguien dijo, bueno, pues que metan diputados con apoyo de Morena, sí, y entonces van a quedar siempre a la mano de ellos, ¿no? A la voluntad de ellos. Cuando ellos no quieran, pues lo sacan de la contienda. Y yo veo unido en esta ruta en contra a MC, PAN y PRI. Rubén Moreira, en la mañanera del jueves, la presidenta Sheinbaum dijo que aún no se tiene una propuesta, que la están construyendo, aunque también dijo que se tendrá para la primera semana de febrero. Esto ya es inminente, es en 2 semanas. ¿Cuáles serán los tiempos para la discusión, para la revisión de la nueva legislación electoral? Ellos tendrían que terminar en mayo para que no se les comprometan los tiempos constitucionales, aunque ya los conocemos, ¿no? Son capaces de hacer cualquier cosa. Eh, Creo que la presidenta tiene que reflexionar. Esta es una ley tipo Maduro, que ella va a cargar con esa frase toda su vida. Es una mujer joven. Es una ley que le va a indicar al mundo que en el 2030 ellos no tienen deseo de abandonar el poder y que pueden utilizar cualquier estratagema, cualquier recurso no válido para quedarse en el mismo, porque ellos pretenden disminuir al órgano electoral. Le quieren quitar dinero, le quieren sumar más procesos electorales de los muchos que ya tienen. Incluso el órgano electoral lo está diciendo, ya no podemos hacer la reforma al poder, la elección al poder judicial. Y entonces imaginemos el día del cambio de presidente y que te digan, ¿y quién ganó? Pues ganó el de Morena. ¿Y dónde están las actas? Pues no las tenemos, pero mira, aquí hay un PowerPoint como el de Maduro. Así justificó Maduro su elección con un PowerPoint. Y pues ya ganó y ya nos vamos. Y además ganamos todo el Congreso y todos los gobernadores y los jueces, todo lo que haya que se tenga que jugar. Pues esto va a ser muy delicado, ¿no? Insiste en la reducción del costo de las elecciones, lo cual implicaría recortar recursos al INE, pero también a los partidos políticos. Esta idea de recortar recursos es una buena idea, no abre la puerta a otros grupos facciosos, incluso grupos criminales. A ver, es una idea muy popular y como todas las cosas que se sueltan eh, con blanco y negro, pues pareciera que esto está muy bien, ¿no? Ahora, eh, quieren calidad en el Instituto Electoral, pues hay que fortalecerlo. O sea, tienen que tener profesionales. Este es un país de 130 millones de habitantes, de 90 y tantos millones de electores. No es un país pequeño. No estamos hablando, lo digo con respeto, de El Salvador. No, este es un gran país con una complejidad enorme. Entonces, queremos profesionalismo, tenemos que fortalecerlo. No pueden andar en la madrugada sin dónde anotar, por ejemplo. Ya vimos que fue un fracaso la reforma al poder, la elección del poder judicial. Hay jueces que fueron electos por el 3% de los electores. Fue un fracaso. Además, tuvieron que cambiar los procedimientos y lo hicieron distanciándose de la Constitución. Ahora, los partidos políticos, pues que le reduzcan, yo no estoy en contra, sino más que se reparte entonces igual y que siempre fuéramos, como dicen, con ropa limpia. Obviamente no lo van a hacer. Ahora, si ellos reducen, entonces, ¿quién va a financiar a los partidos políticos? En este país, entonces van a ser los grandes oligarcas los que dan elecciones, y entonces todo el país va a estar atento a lo que ellos hagan. Hay un ejemplo aquí cerca de los grandes oligarcas. Dos, el narcotráfico. O tres, el gobierno. Y si quitan los plurinominales, que no es quitar los plurinominales, es quitar la representación proporcional, es mucho más fácil que el narco se meta en las elecciones de mayoría que en las elecciones plurinominales, que por cierto hay que decirle a la presidenta que sí se votan los plurinominales, que están por el otro lado de la boleta y que uno puede votar en una coalición por un diputado del PAN en el cuadrito del PRI, si hay coalición,
pero si vota en el cuadrito del PRI, el diputado plurinominal es del PRI. O sea, es más complejo que, es que cuestan mucho, es que no hacen nada, es que no hacen campaña. No, bueno, pues sí hacemos campaña. Lo que pasa es que no se está planteando totalmente. Y pues también te quiero decir una cosa, Guillermo, como está el mundo, como estuvo lo del tren interoceánico, pues también como que le gustan a Morena que estemos discutiendo otras cosas. Claro, el peligro es que sí las llevan a cabo, ¿no? Además de la reforma electoral, esta semana se ha hablado mucho del TEMEC. Este año habrá de renegociarse o revisarse. ¿Qué tanto puede afectar una mala reforma electoral la revisión o renegociación del TEMEC, que es el Tratado Comercial de América del Norte? Bastante. El Temec ya ahorita tiene un problema. Hay una elección en Estados Unidos. Entonces no sabemos si el señor Trump va a querer sacarlo antes. Y si lo va a querer sacar antes, va a ser muy duro para que los beneficios sean para sus electores en los distritos que él tenga un conflicto. O lo va a querer pasar después de las elecciones de noviembre de ellos. Ya está eso. Ahora, los Estados Unidos van a hacer lo que a sus intereses correspondan y no nos podemos molestar, pues así es la vida, ¿no? El tema es no dar pretextos. Cuando tienes una potencia tan grande junto a ti, como puede ser Rusia, o puede ser China, o para nosotros Estados Unidos, lo que no hay que dar es pretextos, y hay que tener un buen manejo diplomático. Y México tiene una gran tradición en ese sentido. Entonces tú abres la puerta que aquí haya divisiones, pues les estás ayudando a ellos. Tú abres la puerta acá para que se cuelguen que aquí hay una ley Maduro, como la quieren hacer, pues le abre la puerta a ellos. Y todo eso se nos va complicando. Ahora que mencionas esto, quisiera referirme a las publicaciones de dos influyentes medios de los Estados Unidos, el Wall Street Journal y el New York Times. El Wall Street Journal refirió que se discute la posibilidad de plantear fuertes exigencias a México, incluyendo el posible arresto de políticos morenistas presuntamente vinculados con los cárteles del narcotráfico. Y el New York Times publicó una nota señalando que Washington presiona para realizar operaciones conjuntas con militares mexicanos y estadounidenses en territorio nacional, esto ya lo confirmó la presidenta, para desmantelar laboratorios de fentanilo. En ambos casos, los periódicos citan fuentes de alto nivel de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo dicho, de lo publicado por estos dos periódicos ciertamente influyentes, Rubén Moreira? La prensa norteamericana, desde que es país, Estados Unidos, influye muchísimo. Y te voy a dar tres antecedentes. El conflicto hispano-norteamericano es mucho producto de la presión que generó William Randolph Hearst con su cadena de medios. Y lo mismo lo que aconteció en Guatemala. Varias décadas después. Entonces la prensa influye muchísimo. Y obviamente como la de acá pues tiene información, ¿no? Ustedes son profesionales en buscar la información. Entonces yo sí creo que estemos en ese nivel de discusión y por lo tanto de peligro. Ahora, ¿por qué llegamos hasta acá? Pues por lo que hablamos hace rato. El país pequeño da pretextos, ¿no? López Obrador sí dijo abrazos, no balazos. ¿Qué se entiende? No solamente en Estados Unidos, yo he estado en otras partes del mundo, ¿qué se entiende? Pues que López Obrador dijo no voy a combatir el crimen. Eso es lo más ligero que se entienden también otras cosas. Y entonces, pues ellos que tienen un problema que no van a aceptar que ellos también forman parte del problema, porque pues las redes de distribución están allá, el consumidor está allá, el ingreso está allá para comprar las drogas, pues nos van a nosotros, obviamente, a culpar, y más en un año electoral, de que allá estén sucediendo cosas. Y por este lado, no hay una buena diplomacia mexicana. Los cónsules mexicanos son muy buenos, la mayoría, pero no tienen dinero ni siquiera para actuar. Los embajadores mexicanos en el mundo han sido sustituidos a conveniencia, a contentillo. ¿Qué trabajo diplomático para generarnos buena prensa en Europa puede hacer un tipo como Omar Fayad o como Quirino Ordaz o como Genaro Lozano? Pues nada, no van a hacer nada, no van a hacer contrapesos en el mundo a lo que nos está pasando. Y la alta dirección del
de la diplomacia mexicana, pues tampoco es la mejor. Entonces, si a esto le sumas que abandonamos el multilateralismo, que el presidente López Obrador nunca salió de este país, qué bueno que ahora lo está haciendo la presidenta Sheinbaum, pues estamos en el peor de los mundos, porque además rompimos con aliados naturales como los españoles, con aliados sudamericanos y todo por puros caprichos y malos entendidos. Eh, a esto que estamos comentando, hay que agregar las 2 llamadas telefónicas en menos de una semana, algo inusual, entre Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente sobre el tema de seguridad, más la llamada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Parece que hay muy fuertes presiones de la Casa Blanca. Esta ha sido una semana de muchas presiones. Rubén Moreira, ¿tú qué opinas? Pues las debe de haber. Siempre que hay una llamada entre los presidentes, siempre hay dos versiones, ¿no? La de nosotros, que es muy optimista. Hay que reconocer que la presidenta es serena, ¿no? Es decir, no ha entrado en esa lógica de Maduro de pelearse ahí, que yo creo que no abona. Tampoco ha sido firme como lo fue Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto fue muy firme en aquella conversación que se hizo pública. Pero siempre al día siguiente o más tarde, Caroline Levitt, la jefa de prensa de ellos, desmiente lo que sucedió. Y en este caso, pues lo están desmintiendo los hechos. El señor Marco Rubio, que tiene una gran experiencia en el Senado norteamericano y siempre en los bordes del tema este, internacional, pues está presionando al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano se le dificulta actuar. El señor Omar García Harfuch creo que ha cambiado la estrategia, que está combatiendo al crimen. Además tiene un problema, no tiene efectivos. Ah, porque los efectivos se los dejaron en la Guardia Nacional. Entonces, pues son unas vueltesotas inmensas para hacer operativos, para ser eficaces, para todo eso. Y por el otro lado, dejó la presidenta y el presidente López Obrador también, dejó mucho tiempo para aclarar situaciones. Te voy a poner una muy sencilla. La muerte de Héctor Melesio Cuen, el rector de Sinaloa. No queda claro qué pasó. Todo se enturbió. Pues yo creo que el presidente, más allá de las amistades que hay, pues debió, y la presidenta debieron aclarar ese hecho. Debieron haber dicho, bueno, esto pasó. Entonces dejan todos esos huecos y pues permiten que la opinión pública internacional y que los actores internacionales se entrometan en México. Pues con esto nos quedamos. Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí. Un abrazo, Rubén. Te aprecio mucho tu tiempo. Al contrario, es un placer y muchas gracias por este espacio de libertad. Hasta pronto.